Fuimos llamados para vivir en su palabra. Bien, hermanos, pues como ya ustedes saben, estamos en Eclesiastés, un libro que ya nos ha dado con este sermón de hoy, este mensaje de hoy sería el tercer mensaje que predicamos de este fascinante libro, para muchos confuso, controversial, pero cuyo mensaje cuando uno lo lee y lo reflexiona es claro para el que lo lee y lo reflexiona. El libro de Eclesiastés yo le voy a pedir que lo ubiquen porque vamos a estar, como la semana pasada, yendo de un lugar a otro en el mismo libro. Está después de Proverbios, están ahí los 12 capítulos del libro de Eclesiastés. Un libro, como ya dijimos, que su título mismo es simplemente predicador. Eso es lo que significa la palabra Eclesiastés, el predicador. El autor es Salomón, el rey Salomón, hijo de David. Probablemente lo escribe al final de su vida, luego de haber experimentado todas las cosas que este mundo le puede ofrecer a un ser humano. Él nos deja este reporte de cuál fue su experiencia viviendo la vida. Como hombre sabio, como hombre reflexivo, creo que nos deja un reporte bastante agudo de lo que es la vida debajo del sol. Esa es la expresión que él usa para referirse a su reporte, la vida debajo del sol, o sea, la vida que nosotros vivimos aquí sin considerar a Dios. Y en el primer sermón nosotros vimos la búsqueda. Él a lo largo del libro nos dice que él está buscando satisfacción y plenitud en las cosas de este mundo, en la vida debajo del sol. Él se pregunta, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? En otras palabras, ¿cuál es el beneficio final que el ser humano recibe de toda la vida, de todos los afanes de la vida, de todo lo que él hace, de todas las inversiones que él hace? Ese fue el primer sermón, esa búsqueda de satisfacción, de propósito, de significado. Salomón se dedicó a eso. Lo hizo de una manera intensa, lo hizo de una manera extensa, pero fue también para él una búsqueda frustrante porque realmente él no encontró aquí nada que satisfaciera su alma, nada que le diera respuesta a sus inquietudes más profundas, a las preguntas trascendentes que él tenía. Y eso lo frustró, eso lo dejó un poco perdido, pero a pesar de eso, nosotros sabemos al final del libro que él encontró el camino de salida a esa frustración y es venir a Dios. Pero en el primer sermón nosotros vimos esa búsqueda, pero en el segundo nosotros vimos esa insatisfacción reportada por él. Él decía, el mundo es insatisfactorio porque primero todo lo que uno prueba y experimenta aquí es vacío, es sin propósito, es sin sentido. Las cosas son muy efímeras, muy fugaces. Disfruta un momento de risa y de banalidad, inmediatamente pasa. Disfruta un momento de placer, inmediatamente pasa. Las cosas son fugaces, se nos van. Es como tener no sé si ustedes recuerdan esas burbujas de lavaza o de espuma que nosotros hacíamos, los niños de nosotros hacen todavía. El significado de la palabra vanidad en el Eclesiastés es lo que queda después que una burbuja explota. Eso es lo que nos indica la palabra vanidad. Es algo que nada, no hay nada. La vida es vanidad, dice. ¿Por qué? Porque todo es vacío, todo es efímero. Pero además de eso es doloroso e incomprensible, además de eso es temporal. Entonces, primer sermón, la búsqueda. Segundo sermón, ¿qué encontró? Nada. Vanidad, cosas incomprensibles, cosas dolorosas. Y la pregunta entonces en este sermón que yo quisiera responderme es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué nos recomienda el autor de Eclesiastés? Porque si la vida es vacía, fugaz, sin sentido, muchas de las cosas que experimentamos, si es dolorosa, si es frustrante, si es corta, porque la muerte viene ahí, ¿cuál es la recomendación que nos da el libro de Eclesiastés? Nosotros sabemos
que el mundo ha respondido de dos maneras distintas a esa insatisfacción que reporta Salomón. Por un lado, hay algunos que han respondido a ese sinsentido de la vida con que, bueno, si la vida no tiene sentido, si la vida es absurda, si no vale la pena vivirla, si además de que todo es vacío, además sufrimos y es incierta, entonces ¿para qué prolongar esta agonía? Sencillamente renunciemos a la vida. Y ese tipo de pensamiento ha conducido a muchos a la desesperanza, a la tristeza, a la depresión y hasta el suicidio. Pensar que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivirla, que aquí nada es nada, que ni tanto huele la flor, como decimos nosotros. Y que encima de todo eso, la muerte nos espera. ¿Por qué no renunciar a la vida? Y está ese grupo de los que renuncian a la vida. De hecho, en ese grupo, no todos están ahí, pero en ese grupo, para los que saben un poquito de filosofía, están los existencialistas que indican que la vida no tiene sentido precisamente, y que por lo tanto, la pregunta para el ser humano es, ¿cometo suicidio o no cometo suicidio? Esa es la pregunta. Eso lo hace Albert Camus, que es un autor francés, en su libro, su ensayo, El mito de Sísifo. Él se pregunta eso. Bueno, el hombre, ¿para qué está vivo? Porque si esto no tiene sentido. Y esa es una forma de responder, los que renuncian a la vida. La otra forma, como el mundo ha respondido, es bueno, como la vida no tiene sentido y nada es nada, vamos a disfrutar todo lo que podamos. Vamos a sacarle el jugo, aunque sea poco, a esta naranja. Y vamos a darlo a la buena vida. Esos son los hedonistas. Unos que renuncian y otros que se desenfrenan. Porque, total, la vida es corta. Mañana nos morimos, no sabemos cuándo. Mientras vida yo tenga, yo quiero experimentar la mayor cantidad de placer en el menor tiempo posible. Porque de eso se trata. Ambos grupos están aquí dichos de una manera u otra en Eclesiastés, pero el libro de Eclesiastés no recomienda ni la renuncia ni el desenfreno. Recomienda otra cosa totalmente diferente. ¿Qué recomienda el libro de Eclesiastés ante el despropósito de la vida? Y entonces, Eclesiastés, ¿qué tú me dices? Si tú me estás reportando que nada es nada, que nada tiene un propósito eterno, si nada dura, si nada permanece, y cuando uno lee Eclesiastés y lo lee y uno se percata que hay un mensaje muy claro. Primero, el mensaje primero es: no busques debajo del sol la satisfacción, porque no lo vas a encontrar. Aquí en esta tierra no hay plenitud, no hay satisfacción completa, nunca. Siempre hay algo que aflige, que duele, que genera incertidumbre, que genera frustración. Nada tiene el poder de satisfacer el alma humana, ni la filosofía, ni el poder, ni la riqueza, ni los placeres del cuerpo, como la comida o la comodidad, ni la risa o la banalidad, ni el reconocimiento humano, ni el aplauso de los hombres, ni la sensualidad, ni siquiera tu labor, lo que tú haces, lo que tú logras, tu imperio personal, nada de eso te logra llenar. Todas esas cosas que yo mencioné son las búsquedas que Salomón dice que él hizo. Nada tiene ese poder de llenarte. Y de hecho, él agrega: yo lo he probado todo y te digo, nada llena, nada llena. Entonces, no busques debajo del sol, busca arriba del sol. Esa es la recomendación de Eclesiastés. Busca arriba del sol. Ahí tú puedes encontrar la satisfacción y la plenitud que el hombre necesita y anda buscando. El último versículo, los últimos dos versículos del libro, el capítulo 12, versículos 13 y 14, el autor dice: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La conclusión es esta. En el original, esa conclusión, esa frase, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta.
en el original expresa como una impaciencia del autor, decir, oye, ya yo te he dicho mucho, déjame decirte cuál es el punto. El punto es, lo que yo te he querido decir, lo importante, lo que tú tienes que sacar de todo este bla, 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 en un sentido, es que al hombre lo que le tiene que importar es temer a Dios y someterse a Él. Ese es el asunto importante, temer a Dios y someterse a Él. Esa es la recomendación final de Salomón. Esa es su respuesta ante la vanidad de la vida. Oye, sométete a Dios, teme a Él. Esa es la idea completa de todo el libro prácticamente. Esa es la conclusión a la que Él arriba. Y fíjense que no es nueva. En 6 ocasiones, vamos a ver un par de versículos nada más, en 6 ocasiones al menos, este hombre habla del temor a Dios como una actitud en la vida, a lo largo de la vida. Fíjense el 13:14 dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo y no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. 5:7, todo el trabajo del hombre es para su, 5:7, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidad. Tú, sin embargo, teme a Dios. 7:18, tiene otro texto que habla exactamente de eso. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. Una y otra vez, en 6 ocasiones, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? ¿Qué implica eso? Bueno, ese es el mensaje central de todo el libro de Proverbios. Proverbio comienza en 1:7 diciendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En otras palabras, ahí comienza alguien a ser sabio. Lo mínimo que una persona necesita para ser sabio, lo primero que necesita para ser sabio es temer a Dios. Y en la cultura hebrea, temer a Dios es simplemente reconocerle, someterse a Él, honrarle y obedecerle. Es vivir una vida sometido a Dios. Como criatura, reconocer al Creador. Lo lógico es que si tú quieres ser sabio en la vida, lo primero que tú necesitas hacer como criatura es reconocer a tu Creador. Ese es el mensaje del libro de Eclesiastés. Y fíjense que él dice en el mismo versículo que le dije, teme a Dios y guarda sus mandamientos, él agrega, porque esto concierne a toda persona. ¿Cómo así? ¿Qué significa? Eso es una expresión que ha sido traducida de diferentes maneras. Así lo traduce la Biblia de las Américas, porque esto concierne a toda persona. Miren cómo lo dice la Reina Valera, porque esto es el todo del hombre. La Nueva Versión Internacional dice, porque esto es todo para el hombre. Esa es la que más me gusta. Mejor recoge el original, porque en el original lo que quiere decir es, esto es lo más importante que el hombre debe tener en cuenta. Punto. Esto es lo más importante en la vida, que el hombre se someta a su Creador. Y cuando nos dice que nos sometamos a nuestro Creador, fíjense que lo dice con un sentido de urgencia, porque en el versículo 1 del capítulo 12, poquito más atrás, dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. El versículo 6 del capítulo 12, acuérdate de Él antes que se rompa el hilo de plata. O sea, 2 veces en el capítulo 12, acercándose a la conclusión, oye, acuérdate de tu Creador temprano, hazlo joven, en los días de tu juventud. Qué típico para el ser humano es pensar que tiene todo el tiempo del mundo para acercarse a Dios. Los jóvenes, eso es muy típico hablar con jóvenes que dicen, no, pero que yo no me puedo acercar a Dios ahora porque imagínate, yo tengo toda mi vida por delante. Y entonces, precisamente de eso se trata, que le entregues tu vida. Pero hay un concepto en la juventud de que entregarme a Dios joven implica tronchar mi disfrute y la capacidad de gozarme en la vida. Hay muchas cosas que yo quiero experimentar, hay muchas cosas de las que yo quiero disfrutar. El acercarme a Dios implicaría tronchar mi carrera del deleite,
mi carrera del placer. Y evidentemente esa idea es una idea equivocada. Hay 3 errores que la juventud comete cuando piensa que acercarse a Dios temprano es tronchar su carrera del deleite y del disfrute y del gozo. En primer lugar, el primer error que se comete es que, jóvenes, el mundo no es tan satisfactorio como el ser humano piensa, como el ser humano joven piensa, porque ya los mayores, quizá yo estoy en el rango inferior de los mayores sabemos y hemos experimentado que la flor no huele tan bien como dicen que huele. Las cosas brillan de lejos, pero cuando tú te acercas, le ves sus imperfecciones. Este autor, en la gracia, en la misericordia de Dios, recorrió todo lo que la vida ofrece y nos reporta. Él lo vivió en grande y por mucho, todo lo que la vida ofrece, y nos dice, no hay nada que buscar aquí. No le dediquen su vida a la búsqueda del deleite, a la búsqueda del placer, por lo menos en los términos que el mundo lo presenta. Esa es la primera premisa equivocada cuando el joven piensa, no, es que yo quiero disfrutar mi vida, imagínate, no puedo acercar a Dios ahora. Equivocado. El mundo no es tan satisfactorio como dice que es. La segunda premisa equivocada es que Dios no produce gozo. Que Dios es el aguafiestas cósmico que impide mi disfrute en la vida. Totalmente equivocado. Si hay un lugar donde el hombre encuentra su gozo es en su Creador. Pero creemos lo contrario. Pensamos que acercarnos a Dios no produce gozo. Hermanos, al contrario, Dios lo amplifica. El gozo en Dios es prolongado y profundo. Y es incondicional porque no depende de lo que pase a mi alrededor, depende de mi relación con Él. Segunda premisa equivocada. Los jóvenes cometen este error. Piensan que el mundo satisface, no lo hace. Piensan que Dios no satisface, sí lo hace. Y número 3, tercera premisa. ¿Y quién te ha dicho que tú tienes todo el tiempo del mundo? ¿Tú sabes cuándo tú vas a morir? Tú no sabes. Entonces pensar que yo tengo el tiempo para yo entonces arreglar mis cuentas con Dios más adelante puede ser el error fatal de la vida. Es ahora, es hoy que yo necesito reconciliar mi vida con Dios a través de Cristo. Venir a Él y decirle, Señor, yo te necesito. Yo tengo pocos años y lo poco que yo he experimentado ya es una buena indicación de que el mundo no satisface, pero tú has dicho en tu palabra que sí hay satisfacción en la vida. Yo me acerco a ti, me arrepiento de mi condición de pecado y te pido que me perdones. Entonces, jóvenes, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que venga el día malo. Ahora. Y no creas estas premisas de que el mundo satisface, de que Dios no satisface y de que yo tengo todo el tiempo del mundo. Son premisas equivocadas, erradas. La recomendación entonces de Salomón es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Esa es la respuesta para la búsqueda del hombre de encontrar satisfacción y plenitud en la vida. Ahora, en la práctica, ¿cómo se ve una vida que teme a Dios y se somete a Dios? ¿Cómo se ve eso? Yo creo que hay 3 aspectos que salen a relucir a lo largo del libro de Eclesiastés que están claros en cuanto a una persona que teme a Dios y se somete a Él. Y lo primero que podemos ver es que una persona que teme a Dios y se somete a Él, ya llevando esto a nivel práctico, es una persona que vive de manera gozosa y agradecida por la bondad de Dios. Fíjense lo que dicen múltiples versículos de cómo el autor de Eclesiastés hace un llamado a disfrutar de la vida. 2:24, el autor nos dice: no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él, sin Dios? Fíjense el 3:12 y 13.
Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. El versículo 22, ahí mismo. Y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. El 5:18. Otra vez, he aquí yo he visto que es bueno y conveniente comer y beber y gozarse uno de todo el trabajo con que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esa es su recompensa. 8:15 también dice básicamente lo mismo. Por tanto, yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse, y eso le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le ha dado. Una y otra vez, esta recomendación, muchos han entendido que Salomón está diciendo, en vista de que nada es nada, dale para allá a la vida. Come, bebe, satisfácete. Pero fíjese que en cada versículo que leímos, y hay otros que no leímos, como el 9:8, el 11:9, que dicen básicamente lo mismo. Él habla de estas cosas buenas que Dios ha dado, que Dios ha provisto, Dios ha dado días, Dios ha dado bendiciones. Son cosas que Dios ha dado. Este es un corazón que reconoce que aún en esta vida insatisfactoria, falta de sentido, falta de plenitud que tenemos aquí en la tierra, Dios es bondadoso con el hombre. Y él entonces encuentra razones para disfrutar las cosas que Dios le ha dado. Me llama la atención, yo sé que a ustedes les va a llamar la atención también, el 9:9. Porque fíjense que en la mayoría de los versículos hay tres cosas que él dice que disfrutemos: la comida, la bebida y el trabajo, o el fruto de nuestro trabajo. En todos los versículos que leímos. Pero hay uno diferente. 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Salomón. O sea que tú me estás diciendo que disfrute de la vida con la mujer, pero tú tuviste 1000 mujeres. Él se dio cuenta que 1000 no eran necesarias. Disfruta con la mujer que amas de tu vida. Increíble. Don de Dios, cosas buenas de Dios, que recibimos de la mano de Dios, que Dios lo da. La vida del creyente, la vida del que teme a Dios es una vida que se vive en gratitud y en contentamiento. Fíjense también que no se trata de las grandes cosas de la vida. Él no dice cuando tú tengas un palacio, alégrate. Cuando tú tengas una acumulación de recursos, exalta tu corazón y agradece. Él dice, come y bebe. Dale gracias a Dios por las cosas que Él te ha dado, con la mujer que te ha dado. Son cosas a las que todos tenemos acceso. Son las cosas simples de la vida las que nos permiten gozarnos en las bendiciones de Dios. Y nosotros vivimos tan pendientes con esta expectativa de que yo necesito algo más para yo sentirme lleno, pleno, para yo ser agradecido. ¿Quién ha dicho? Vivimos en la ansiedad del tener más. Quiero más y mejores cosas. Y pensamos que con más y mejores cosas es que finalmente va a llegar el contentamiento a mi corazón. No es así. Y les pasa como esta historia que yo creo que la compartí en una ocasión y quizá algunos de ustedes la conocen. De este pescador que vive en una comunidad muy pequeña, alejada de la ciudad, alejada de los afanes. Y él todos los días sale a pescar, pesca un par de pescados, los trae a la orilla, los cocina, se los come con su familia, disfruta un tiempo. Luego de disfrutar un tiempo con su familia, sale a una bodega, comparte con sus amigos, tocan guitarra, medio bohemio el hombre. Pero este hombre está pasando su vida y le está pasando bien, le está disfrutando, digamos, en el sentido humano, hablando humanamente. Y llega este gran empresario que quiere apartarse de la vida de la ciudad, del bullicio de los negocios, y se recoge ahí en una pequeña taberna, en una pequeña hotelito que hay ahí, y se reúne con este pescador y le dice, oye, pero este lugar aquí tiene un gran potencial, ¿eh? Ajá, le dice el pescador, el sencillo, ajá, sí, tú tienes un gran potencial, porque mira, aquí hay esto permite desarrollar una marina aquí, una marina pescadora, una marina mercante. ¿Tú no has pensado en desarrollar esto, digamos, empresarialmente? ¿Cómo y para qué? Bueno, imagínate que tú, no sé, tú compras un barco, 2 barcos, 3 barcos y tú el día de mañana tú tienes una empresa que exportas a todo el mundo los pescados que se producen aquí. Eso nada más se produce aquí, fulano.
Y le pregunta el individuo, ¿pero para qué yo quiero eso? Bueno, imagínate que tú tengas todos esos recursos. Al final de tu vida tú puedes sentarte y disfrutar y descansar y estar tranquilo. Dice, pues eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces, ¿para qué da esa vuelta? Pero ya estamos aquí. Entonces nosotros no nos percatamos que muchas veces nosotros tenemos ya suficiente para nosotros estar contentos. De hecho, me encantó esta definición que vi recientemente en las redes sociales. Dice, la gratitud transforma lo que tengo en suficiente. Eso creo que es una expresión. La gratitud o el contentamiento transforma lo que tengo en suficiente. No tengo que vivir con la ansiedad del tener más y mejores cosas. Dios ha provisto cosas sencillas en la vida por las cuales yo debo dar gracias, estar contento y celebrar eso que tengo. El que teme a Dios vive así. Está pendiente de las bendiciones, de las bondades de Dios en mi vida. Pequeñas, a veces diversas, pero están presentes. Abramos nuestros ojos, porque el que teme a Dios ve su mano bondadosa en la vida. Esa es la primera característica del que teme a Dios y se somete a Él. Vive la vida de manera gozosa y agradecida por la bondad de Dios. Pero hay otra cosa que sale a la vista a lo largo del libro de Eclesiastés, y es que una persona que teme a Dios y se somete a Él vive de manera confiada en su soberanía. Si hay algo evidente en este autor de Eclesiastés, es que él cree que Dios es soberano. La soberanía de Dios es una doctrina, es un atributo de Dios que implica, lo que significa es que Dios tiene el derecho y el poder de hacer con su creación, incluyéndonos a nosotros, lo que Él entienda. Ese derecho siempre es ejercido por su inmenso poder, pero siempre está limitado por sus atributos de bondad. Y fíjense que Dios tiene el derecho y el poder. Si yo tengo el derecho y no el poder, yo soy un iluso para hacer algo. Yo tengo el derecho de hacer eso. Y vienen y me dicen, sí, pero ven, hazlo. Y yo no me atrevo. ¿Soy soberano? No soy soberano nada. El que tiene el derecho y no tiene el poder es un iluso. El que tiene el poder y no el derecho es un tirano. Pero nuestro Dios tiene el derecho, porque Él es creador, y el poder, porque Él es Dios, de hacer lo que a Él le parezca. La soberanía de Dios nos dice que Dios está en control. Dios está en control de todo cuanto acontece, y a pesar de los sinsabores de la vida que este autor de Eclesiastés se encontró, las cosas que él experimentó, las incertidumbres y los dolores que él encontró en la vida, él dice, Dios tiene algo, Él tiene un plan. Hay algo que yo no entiendo, pero Él tiene un plan. Y él reposó hasta cierto punto en ese mensaje. Fíjense el 3:11, hablándonos de nosotros, 3:11, ¿cómo lo dice? Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Quizás no es el tiempo que a mí me gusta, no es el tiempo que yo hubiese escogido, pero dice este autor, Dios hace todo apropiado, hermoso, dicen otras traducciones, todo hermoso a su tiempo. Y al final del versículo dice, sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios lo ha hecho hermoso, pero yo a veces no entiendo lo que Él está haciendo. Pero hay una obra que Él está haciendo. Él está haciendo algo, hay una obra que Él está haciendo. Fíjense el 7:14, ¿cómo lo pone? 7:14. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. La prosperidad, la adversidad, dos realidades, dos circunstancias distintas, ambas creadas por Dios. Él hace lo uno y hace lo otro. Él es soberano. En ningún caso, Salomón indica que él sabe lo que Dios está haciendo. De hecho, él dice, yo no sé lo que Dios está haciendo. Yo no descubro la obra de Dios en el 3:11. Y aquí dice, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. O sea, Dios hace esas cosas para que nosotros no sepamos qué viene después.
El hombre se cree soberano, pero no lo es. De hecho, más adelante, no solamente eso, Dios crea circunstancias, no conocemos su plan. En 2.26 se nos indica lo siguiente: porque a la persona que le agrada a Dios, Él le da sabiduría, conocimiento y gozo. Dios le da sabiduría, conocimiento, gozo. En el 5.19, Dios da igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes y lo ha capacitado también para comer de ellos. O sea, Dios da sabiduría, gozo, conocimiento, riquezas, bienes, da la capacidad para disfrutar de esas cosas. En el 5.18 también se nos dice que Dios nos da días contados, lo mismo que dice el 2.3, el 6.12, que Dios tiene los días contados. Y en el 11.9 y en el versículo que leímos hoy, 12.14, se nos dice que Dios juzgará a todo, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. O sea que Dios da sabiduría, conocimiento, gozo, dinero, riquezas, días y vida. Y al final, todo lo que tú hagas con todo eso, Dios te va a juzgar y te va a sacar cuentas por todo eso. Él es soberano o no es soberano. Él hace lo que Él le parece. Obviamente, no es una voluntad caprichosa ni arbitraria. Los propósitos de Dios siempre se están dirigidos por un objetivo último, noble, glorioso. Entonces, hermanos, el hombre no es jefe de su barco ni arquitecto de su destino. Eso es lo que nosotros pensamos. Dios es el arquitecto del destino, de nuestro destino. De hecho, explícitamente lo dice. A mí me encanta este breve poema, porque es un poema en el original, de 9:11. Miren lo que dice, hablando del éxito en la vida. Las fórmulas del éxito en esta época de muchos expositores motivacionales que te dicen que tú haces lo que tú quieras y todo lo que tú te propongas. Tú quieres llegar a la luna y tú llegas a la luna, así tírate en la luna, ve. Vi además bajo el sol, 9:11. No es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos. Al final Dios es que determina. No es que tú sabes más, que tú eres más buen mozo, que tú eres más bonito, que tú también tienes más preparación. Nada, eso puede tener una influencia dentro de los propósitos de Dios, pero nada de eso garantiza, eso no es una fórmula del éxito. El hombre no construye su futuro, no construye su éxito. Dios lo da, Dios lo provee, Dios lo permite. Y tú puedes tener todos los elementos que el mundo dice que tú necesitas para ser exitoso y no serlo. De hecho, Eclesiastés dice, en un momento dado dice, yo he visto siervos a caballo y reyes a pie. Gente que debería estar a pie está a caballo. Y gente que debería tener caballo está a pie. Yo he visto gente así. Me dice, pues a fulano, qué raro que a fulano no le ha ido mejor. Como que, y siempre decimos, algo tendrá. Algo es. Porque nosotros pensamos que la aventura en la vida es una fórmula matemática. Señores, es Dios en su soberanía que orquesta, propone, dispone lo que pase. Y nosotros podemos vivir confiados en esa soberanía. Claro, esto a algunos le intimida y les preocupa porque yo no sé ahora. O sea, el pastor acaba de decir que Dios hace lo que Él quiera y yo no tengo ningún control ni ningún conocimiento de lo que Dios va a hacer, ciertamente. La soberanía de Dios, hermanos, hace a Dios impredecible, pero su amor lo hace confiable. Entonces, nosotros podemos confiar en Él y aunque la vida no esté tomando el curso que a mí me parece, y aunque los acontecimientos y mis circunstancias me dan una información totalmente contraria a lo que yo quisiera escuchar, si yo temo a Dios y me someto a Él, yo estoy en sus manos. Ojalá nos pase como el niño que está en medio de una turbulencia en un avión y el avión se embate y se mueve y va para arriba y para abajo. Muchos han estado en esos momentos y decimos que esa es la mejor estrategia evangelizadora. Si usted pone a la gente en un avión y lo bate un chin, todo el mundo es cristiano. El avión está para arriba y para abajo, y el niño está jugando con una maquinita, no sé si con un celular, con un iPod.
Y un señor que está al lado, este niño tiene un carnet que dice fulanito de tal porque él está viajando solo. Y hay un señor adulto que está al lado, que está temblando y dice, pero mi hijo, ¿y qué es lo que tú no tienes miedo? Y el niño lo ve así y le dice, mi papá es el piloto. Confiado. Amén. Confiado en Él, confiado en Dios. Si yo sé quién es el piloto y yo conozco el piloto y yo confío en el piloto, la turbulencia puede arreciar y yo estoy tranquilo. El asunto es que a veces no conocemos el piloto, como le pasaba al que estaba al lado del niño. Él no sabía quién era el piloto, él no conocía la capacidad del piloto, ni conocía las intenciones del piloto. Y si era un terrorista que quería traer el avión. Pero todas esas dudas en Dios están disipadas. Yo no tengo esas dudas. Yo no tengo dudas de su capacidad ni de su motivación. Y yo no tengo duda de mi relación con Él si yo he venido a Él a través de Cristo. De hecho, Él me ha dicho, Él me ha dado un versículo, muchos versículos, pero hay uno en especial que me dice claramente que esté tranquilo en medio de las turbulencias de la vida. El Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Yo puedo estar tranquilo y reposar en su amor y en su bondad y en su gracia para mi vida, aunque yo no pueda predecir su próximo paso. Porque aunque su soberanía lo hace impredecible, una vez más digo, su amor lo hace confiable. Y si todavía ese versículo no me queda claro, yo tengo que leer un poquito más abajo en Romanos 8, 31 y 32. Y dice, y entonces Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Hermano, esto no es un cheque al portador, que Dios me va a dar prosperidad y bendición. No sé. Lo que me está diciendo es que no importa cuál sea la turbulencia en la que tú te encuentres, la intención de Dios con tu vida ya fue expresada en la cruz. Si tú dudas del amor de Dios por tu vida, del cuidado de Dios por tu vida, tú piensas en Cristo muriendo por ti en la cruz. Porque ese es el testimonio más claro y alto que Dios puede dar, diciéndonos, yo te amo, yo morí por ti y te he dado salvación eterna. Cuando las dudas vengan, cuando tú pienses que tú no sabes qué está pasando en medio del vuelo, las turbulencias arrecian y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Tú piensas en que el piloto te ama profundamente, profundamente. Y Él es soberano. Entonces el que teme a Dios vive agradecido, gozoso, disfrutando las bondades de Dios, la bondad de Dios en tu vida. Pero el que teme a Dios también, según Eclesiastés, vive confiado en la soberanía, impredecible, pero confiado en Dios. Y un tercer aspecto del que teme a Dios y se somete a Él, es que yo vivo de una manera sobria, en vista de la inminente justicia de Dios. Hermano, Dios es justo y Dios no tendrá por inocente al culpable. Capítulo 11, versículo 9, nos dice esto, y el versículo, quiero leer primero el 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. También habla en 11:9 del juicio. Y lo que esto implica es que ciertamente, aunque Dios nos ha dicho que podemos disfrutar de las cosas de la vida, y hay cosas buenas en la vida que nosotros podemos disfrutar, estamos llamados a disfrutar, tiene que ser dentro de los parámetros que Dios ha establecido para esas cosas. Fíjense cómo en el 11:9, ahora sí lo quiero leer, 11:9, Salomón le dice al joven, alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Dejémoslo hasta ahí. Joven, alégrate en tu mocedad, en tu ligereza en la vida, tú no tienes carga, tú no tienes problemas, alégrate.
tome placer tu corazón en los días de tu juventud. O sea, sí, disfruta de la vida, disfruta. Hasta ahí, si lo leo hasta ahí, yo pienso, bueno, esto es una licencia a darme a la vida con todo lo que yo pueda y a buscar el máximo placer que yo pueda. Y si sigues leyendo, dice, sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Déjenlo ahí. Gracias a Dios que nosotros no enseñamos la Biblia de manera temática, sino de manera expositiva en su contexto, porque si yo lo dejo ahí, imagínense ustedes qué le digo yo a los jóvenes. ¿Tú te fijas? Que Dios está, dale para allá, no te preocupes. Y ahora dice, punto y coma, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Ah, bueno, pero ¿y cómo es? O sea, sí, hay cosas buenas en la vida que Dios dice, disfruta. Joven, disfruta. Lo que a ti te gusta con tus ojos, disfruta. Pero recuerda que el disfrute de tus ojos, el gusto de tus ojos puede llevarte a convertir eso bueno en pecado. En convertirlo en un ídolo. Entonces tú puedes disfrutar del gusto de tus ojos y de las cosas que inclinen tu corazón, pero con comedimiento, según la palabra de Dios. Somételo a Dios. Ese gusto de tus ojos, ese interés de tu corazón, somételo a Dios. Y hermanos, prácticamente todo pecado es una distorsión de las dádivas de Dios y de los dones de Dios. Casi todo pecado en nuestra vida es una distorsión, una corrupción de un don, un regalo dado por Dios. La intimidad sexual fue dada por Dios al ser humano para ser disfrutada dentro del contexto del matrimonio. Pero ahora, lamentablemente, no ahora, desde siempre ha sido corrompida por la fornicación, el adulterio y la autogratificación. Pero es un regalo de Dios que lo tomamos y lo corrompemos. Los bienes materiales dados por Dios para ser disfrutados, compartidos, agradecidos, se convierten en nuestros ídolos y nos convertimos en materialistas. El crecimiento profesional, el avance en la sociedad, dado por Dios, se convierte en motivo de orgullo y de pretensión y de arrogancia en nosotros, como que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. La libertad que Dios nos ha dado. Dios nos da la libertad y la convertimos en autosuficiencia. Y la volvemos en rebelión contra Dios. La libertad, algo bueno, y lo corrompemos. Nosotros corrompemos nuestros matrimonios, nuestras relaciones familiares, nuestros dones personales. Producto de nuestras inclinaciones pecaminosas, los distorsionamos y corrompemos. Todas esas cosas que deberían ser un motivo de gratitud, lo transformamos en un motivo de pecado. ¿Ustedes se acuerdan del rey Midas? Que todo lo que toca es oro. El ser humano es así, pero que todo lo que toca lo convierte en pecado. Así somos nosotros. Y de hecho, en 7:20, esto es un versículo que parece sacado del Nuevo Testamento, 7:20 Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese es el equivalente a Romanos 3:23. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de nuestro corazón. Pecador, caída, falible. Y tocamos todo y todo lo corrompemos. Y lo que es bueno lo convertimos en un ídolo. Y se convierte para nosotros en una ocasión para caer. Entonces Salomón dice, tus inclinaciones manténlas a raya, porque Dios te va a juzgar. Eventualmente todos seremos juzgados. Fíjense cómo lo dice. Yo quisiera hacer énfasis en tres aspectos del 12:14. Dice, porque Dios, voy a leer desde la última parte del 12:13, capítulo 12, versículo 13. Dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, escuchen esto, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá a juicio toda obra junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Toda persona dará cuentas a Dios por toda obra, incluyendo todo lo oculto. Increíble. Toda persona
toda obra, todo lo oculto, Dios va a sacar cuentas a todos nosotros. Eso es sobrio. Y la persona que teme a Dios vive con sobriedad en la vida. Dios traerá a juicio aún los designios del corazón, las intenciones. Oigan cómo lo dice más claramente, 1 Corintios 4:5. Por tanto, no juzgues antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. La cosa oculta de Eclesiastés 12:13, todo lo oculto, las cosas ocultas, coincide exactamente la palabra. Dios me juzgará por todo lo que yo haga y por qué yo lo hice. Dios me juzgará por lo que yo no he hecho y por qué yo no lo hice. Dios me juzgará por lo que yo debía haber hecho y no hice y por qué no hice lo que debía haber hecho. Eso es abrumador. Eso es algo que a nosotros no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible eso? Nosotros no podemos explicar cómo es posible porque no somos Dios. Dios es infinito y Dios dice que lo traerá, al punto que Jesús en Mateo 12:36 indica incluso lo siguiente: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Toda palabra que yo haya dicho que no haya sido para edificación, para construcción, para bendición, para instruir, para enseñar, para exhortar, para consolar, propósitos buenos de la palabra, Dios la juzgará. ¡Wow! Eso es abrumador. Y esa realidad nos llama a vivir una vida sobria para el que teme a Dios. Pero obviamente, hermanos, los que estamos en Cristo, no recibiremos condenación. Romanos 8:1 claramente dice que por consiguiente ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces aquí yo tengo que hacer una diferenciación. Todos seremos juzgados porque 2 Corintios 5:10 habla del juicio a los creyentes. Todos seremos juzgados, pero los creyentes no seremos juzgados para condenación. En el juicio final yo daré cuenta por todo, pero no para ser condenado. Yo estoy seguro en Cristo. Entonces a mí no me produce miedo el juicio. No me produce miedo, pero sí me produce sobriedad porque tendré que dar explicaciones. Serán expuestas mis motivaciones y mis actos malos, pero como estoy en Cristo no seré condenado, pero me serán retenidas recompensas. Entonces es un grupo. El otro grupo, hermanos, el otro grupo que no está en Cristo, que no ha venido al Señor, que no se ha arrepentido de su condición de pecado, o porque la ignora, o porque no cree realmente que Él es tan malo como Dios dice que Él es, por cualquier motivo, pero nos resistimos a rendir nuestra vida y decirle: Señor, perdóname, yo me arrepiento, perdóname. Habrá un juicio para condenación. Entonces, tengamos eso en cuenta en la vida, en la medida que caminamos, todos nosotros. Dios traerá a juicio todas las obras, incluyendo lo oculto que yo cometa. Y hay una manera de escapar de ese juicio para condenación y es a través de Cristo, venir a Él. Pero en mi caso personal, en el caso del cristiano, como no seremos juzgados para condenación, podría parecer que entonces, como no seré condenado para condenación, no seré juzgado para condenación, entonces ese juicio como que tampoco es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Pero no pensemos de esa manera. Dios dice que hay recompensas que Él retendrá, que no me entregará porque yo salgo mal parado en ese juicio. ¿Me explico? Hay cosas que Él no me va a dar. Y yo razonaba acerca de las recompensas de Dios.
de la manera siguiente. Ustedes tienen gente en su vida que regalan bueno. O sea, fulano regala bueno. A fulano. ¿Ustedes no tienen gente así? No, que... Entonces tú también, como fulano regala bueno, tú tienes que regalarle bueno a fulano, porque como que tiene que haber una... Y uno siempre quiere invitar a fulano al cumpleaños, a la actividad, porque fulano siempre se aparece con algo exquisito. ¿Verdad? Nadie se quiere perder el regalo de fulano. ¿Eso es así? Bueno, Dios, que fue el creador de todo lo que existe, el creador de los placeres, Él le llama a eso que Él nos va a dar al final del tiempo, en el juicio final, Él le llama recompensa. Yo no sé qué es, de hecho no hay ningún teólogo que haya podido decir qué es exactamente, qué es lo que Dios nos va a dar. Se habla de coronas, pero ¿qué representa? La corona representa una posición en el reino de los cielos, representa un estado especial, no sabemos exactamente, pero Dios le llama recompensa. Entonces, señores, a lo que Dios llama recompensa debe ser una cosa extraordinaria, porque Dios regala bueno. Es así. Dios regala muy bueno. Entonces yo no quiero perder nada del regalo de Dios. Yo vivo mi vida con sobriedad, no porque seré condenado, pero porque yo quiero obtener el máximo provecho de mis recompensas. Recompensas prometidas por mi Padre, por mi Señor, por el que me ama. Él me dice, yo te recompensaré. Yo te recompensaré. Vive para mí, yo te recompensaré. Nada quedará escondido, todo lo que se haya hecho para su gloria, en su honra, por su causa, en beneficio de su pueblo, Dios los recompensará. Y por eso que Pablo dice, tu trabajo no es en vano, tu trabajo no es en vano, no es en vano, hermanos. El trabajo de una madre dedicada a sus hijos de manera persistente y abnegada no es en vano. El trabajo de un padre dedicado a su familia, a su esposa, no es en vano. El trabajo de una mujer y de una esposa dedicada a su familia no es en vano. El esfuerzo de un joven soltero de mantenerse puro para Dios no es en vano. El trabajo de un profesional de exaltar a Dios por encima de todo no es en vano. El trabajo de todo lo que hacemos para la gloria de Dios, para exaltación de su reino, para expansión de su reino, no es en vano, hermanos. Hay recompensas y seremos juzgados. Y se nos pedirá cuenta por qué no hiciste, por qué no procuraste, por qué no buscaste, por qué no perseguiste buenas cosas. Y yo quiero tener razones en ese momento. Yo quiero tener un buen testimonio para presentarle a mi Señor. Por lo tanto, el juicio final lleva nuestra vida a una vida de sobriedad. Y eso está presente a lo largo del libro de Eclesiastés. Hermanos, esta es la recomendación de este hombre que se pasó la vida buscando sentido, buscando propósito y al final dijo, la conclusión es, sométete a Dios. Sométete a Dios. Disfruta de su bondad sobre tu vida. Confía en su soberanía. Y recuerda vivir de manera sobria porque seré juzgado. Esa es su recomendación para nosotros. Sométete a Dios. Y obedece sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.